Muchas bendiciones y bienvenidos nuevamente aquí a esta enseñanza, la tercera enseñanza de lo que ya estamos durante 2 semanas compartiendo acerca de la gloria y la vanidad. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios. Los invito a que puedan suscribirse a mi canal, puedan poner me gusta ahí abajo, pueden escribir también ahí nuevos comentarios y que siempre pueden también compartir a amistades, a familiares y que queremos bendecir personas, los podemos también enviar esas enseñanzas, estas prédicas. Amén. Hoy vamos a finalizar esta serie de enseñanzas, esta corta serie de enseñanzas, y hemos compartido la primera parte donde hemos buscado definir conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, lo que es gloria y lo que es vanidad. Y hemos observado gloria, más que todo está definido como hermosura y belleza, pero el énfasis de la hermosura es eterna y es más allá del tiempo. En cambio, la vanidad también es hermosura y es belleza, sin embargo es una belleza pasajera y es temporal. En la segunda parte de la semana anterior hemos observado la vanidad, donde toda la existencia del ser humano y toda la vida en sus diferentes características está marcada y está caracterizada por la vanidad y el engaño de la vida, donde uno puede leer el libro de Eclesiastés, donde solamente unas partecitas hemos compartido, pero donde resume. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, resume que toda la vida, todas las actividades del ser humano son en sí vanidad. Pueden ser cosas buenas, lo que nosotros llamamos cosas buenas, pueden ser cosas también malas que de repente diríamos, eso sí es vanidad de repente. Sin embargo, la Biblia enseña con toda claridad, toda la vida del ser humano, desde el nacer hasta el morir, el último día, está caracterizado por la vanidad. Hoy, en la tercera parte, queremos descubrir qué es la vida en la gloria, o cuál es lo más importante en la vida, cuál es el fin y la finalidad y el propósito de la vida humana. Si hablamos de la gloria, estamos hablando lo que más pesa en la vida, lo que es lo más importante en la vida, porque gloria que hemos observado en el Antiguo Testamento, en el hebreo utiliza la palabra kabod, que muchas veces es traducido o enseñado como lo que pesa, el peso, ¿no? Entonces, lo que es lo más importante en la vida, eso describe la palabra, el concepto gloria. ¿Qué es lo más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo más importante cuando Él se hizo hombre, cuando Él anduvo en este planeta, en la tierra de Israel, cuando Él enseñaba, cuando Él vivía, compartía con los discípulos, enseñaba acerca del reino de Dios? ¿Qué fue lo más importante, lo más contundente, lo que hizo y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? En algún momento le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ahí respondió Jesús con toda claridad, es amar al Señor tu Dios y luego también es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, no estaba hablando Jesús, no está hablando la Biblia de amar al Señor, a nuestro Dios, de una manera romántica, ¿no? A veces nos enfocamos solamente en un amor romántico cuando se dice amar a Dios y sentimos cosas bellas para nuestro Dios. Puede ser también, pero eso no es el enfoque en lo que lo dice el Señor Jesucristo, sino el enfoque es lo que vamos a compartir hoy. Si un amor se enfoca en lo más importante que el hombre puede realizar,
Eso es realmente el amor hacia Dios, lo que realmente, ¿qué es lo más importante debemos hacer? ¿Cuál es lo más importante del hombre? ¿Qué es lo más importante de su existencia? El Señor Jesucristo, en la oración final, o otros lo llaman también la oración sacerdotal de Él, en Juan 17, versículo 4, dice el Señor Jesucristo lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, el Señor Jesucristo dice claramente, lo más importante que Él haya hecho, entre muchas cosas que Él habló, que Él enseñó, que Él sanó a las personas, y también Él murió por nosotros, ¿verdad? Él ha resucitado también. Pero el Señor Jesucristo resume su existencia humana, su vida humana en la tierra, como lo más importante que Él haya realizado, ni siquiera es morir en la cruz. Un poco extraño suena eso tal vez, pero necesitamos entender eso. Ni siquiera el morir en la cruz fue lo más importante que Jesús haya hecho en la tierra, sino lo más importante para el Señor Jesucristo era: yo te he glorificado en la tierra. En todo lo que he hecho, en todo lo que he realizado, te he glorificado. Eso era el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él realmente buscó: glorificar a Dios, a su Padre Celestial. El deseo más grande de Dios, y ahí también necesitamos entender eso, el deseo más grande de Dios, qué es lo que Dios más anhela y lo que Dios más busca, qué es lo que Él más requiere, especialmente de nosotros, su creación. Él quiere, Él desea, Dios nuestro Padre, Jehová nuestro Señor, quiere ser glorificado. Es lo que más desea Dios, es lo que más Él anhela de parte de nosotros, de que nosotros le glorificamos. Por eso Jesús dijo eso, que Él cumplió, Él realmente hizo lo más importante que un ser humano podía hacer: glorificar a Dios. Me encanta eso cuando Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, habla de glorificar a Dios el Padre con toda su existencia, con toda su vida, y obedecer de lo que Dios el Padre le dijo a Jesucristo que Él debía realizar, que Él debía hacer. A través de esta obediencia y realmente enfocado en Dios, Él estaba glorificando al Padre Celestial. En Éxodo capítulo 14, versículo 4, vemos también cuando ya después de las 10 plagas y después que el pueblo de Israel ya había salido del pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, estaba por entrar al desierto, solamente tenía de frente al Mar Rojo y por detrás estaban viniendo ya el ejército de Faraón. Ahí dice Dios algo sorprendente, como que Dios quería ser glorificado en extremo. Para Dios no era suficiente de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud en Egipto, de que ya había establecido ahí 10 plagas y todas esas cosas, lo que podemos leer en el libro de Éxodo. Para Dios no era suficiente. Dios quería ser glorificado aún más. Y por eso dice estas palabras nuestro Dios en el versículo 4 de Éxodo 14. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Entonces, ¿de qué nos habla aquí la palabra? Después que Israel ya salió de Egipto, y están a punto de cruzar el Mar Rojo, pero estaba todavía cerrado, y detrás estaban ya el ejército de Faraón. Dios dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón y él os va a perseguir. Él os va a perseguir. Claro, para ellos como que, pero ¿cómo? O sea, aquí tenemos el Mar Rojo, por detrás el Faraón, y tú lo has endurecido para que ellos nos persigan así. ¿Cómo es esto?
es que Dios hizo eso para que Él sea glorificado en extremo. Entonces sabemos lo que pasó. Dios abrió el Mar Rojo, el pueblo de Israel pudo pasar en seco, y después que todo hebreo había cruzado ya el Mar Rojo, y el faraón con su ejército estaba por detrás, Dios lo cerró el Mar Rojo y todos se hundieron ahí en este mar. En Romanos capítulo 11, versículo 36, dice el apóstol Pablo esas sorprendentes palabras, y realmente donde se manifiesta que lo que Dios más quiere es ser glorificado. Es lo que Dios más anhela de nosotros, que nosotros le glorifiquemos. Y dice en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice Pablo, ¿no? Entonces, porque de Él, de Dios viene todo, y por Él, a través de Él, todo existe y subsiste. Y para Él, toda la creación es para Él. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en toda su creación. Podemos decir sin equivocarnos que Dios ha creado la creación y Dios ha creado a los hombres para ser glorificado por su creación. Eso es lo que Dios quiere, para eso lo ha creado, para ser glorificado, para que toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la belleza, toda la hermosura sea reconocido en Dios y en nadie más. Si nosotros queremos vivir para esta gloria, si nosotros queremos descubrir esa finalidad, la más importante en la vida humana, yo quiero glorificar a Dios, quiero vivir para glorificar a Dios. Así como Jesús había dicho, yo te he glorificado en la tierra, y Él es nuestro Señor. Muchas veces decimos, Él es nuestro ejemplo, debemos aprender de Él. Entonces de eso debemos aprender. Lo que era lo más importante para nuestro Señor Jesucristo era glorificar a Dios, glorificar al Padre, y así nosotros también. Pero ¿cómo lo hacemos? De todas formas, la palabra de Dios nos muestra algo muy contundente. No es a la manera de la humanidad, no es a la manera de los hombres, no es a mi manera, no es a tu manera de querer glorificar a Dios. Tendremos que aprender de Él, cómo a Él le gusta ser glorificado. Hay una historia muy interesante en la Biblia que justamente manifiesta esto de cómo debe ser glorificado a Dios y cómo nosotros los hombres nos equivocamos, pero contundentemente, donde buscamos más bien nuestra gloria y no la gloria de Dios, aunque aparentamos de esta manera decimos buscamos la gloria de Dios, cuando no lo estamos haciendo porque no respetamos la manera y la forma como Dios quiere ser glorificado. En 1 Samuel capítulo 15, cuando Dios había establecido ya al primer rey sobre la nación, sobre el pueblo de Israel, el rey Saúl, entonces Dios se recordó de una nación, los amalecitas. Dios se recordó de ellos, cómo ellos lucharon contra Israel cuando Israel estaba andando por el desierto y estaba cruzando ahí el desierto, y cómo los amalecitas los perseguían y mataban a niños y a mujeres. Entonces Dios había prometido, ellos serán destruidos. Cuando ustedes están en la tierra prometida, ustedes van a destruir a los amalecitas. Ahora, ya estaban ahí, ya tenían su rey, al rey Saúl. Entonces Dios manda ahora al rey Saúl que él debía cumplir esta promesa de Dios, que el pueblo de los amalecitas debían ser destruidos. Y dice en 1 Samuel capítulo 15, versos 2 y 3 lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 3. Ve pues, eso lo dice al rey Saúl, ve pues y hiere a Amalec
y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Destruye a este pueblo. Manda Dios al rey Saúl. Ahora, no voy a entrar en los detalles, ¿por qué? Y todo eso. Eso será para otra enseñanza. Yo creo que si ustedes leen 1 Samuel capítulo 15, sería bueno que lo hagan. Se van a dar cuenta muchas cosas de por qué Dios decía tan drásticamente que debían ser castigados, que debían ser destruidos este pueblo de Amalek. Entonces, esto fue el mandato de Dios al rey Saúl, que él debía hacerlo así. Sin embargo, el rey Saúl no obedeció tal cual lo que Dios había dicho. Él mató al pueblo, pero dejó vivo al rey Agag y a lo mejor del ganado. En 1 Samuel, capítulo 15, versos 8 y 9, dice lo siguiente: y tomó vivo, el rey Saúl, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, el rey Saúl mató a todo el pueblo, mató a todos animales que no servían, pero dejó vivo al rey Agag, que debía matarlo, y dejó vivo a los animales más engordados, a las ovejas más bonitos, lo dejó vivo. Esta actitud, eso muestra la palabra muy clara, no puede glorificar a Dios. Dios había dado un mandato al rey Saúl que debía destruir todo. Sin embargo, no obedeció completamente, dejó una parte sin destruir. Traer gloria a Dios a nuestra manera no glorifica a Dios. Traer gloria a Dios no es a tu manera, no es a mi manera, no es a tus ideas. Tú no puedes decir, no, pero qué barbaridad. Bueno, ¿quieres aprender a glorificar a Dios? Entonces aprende lo que Dios anhela, lo que Dios quiere. Lo que más quiere Dios es ser glorificado. No es por tu buena voluntad, no es por tus ideas ni las mías, sino es a la manera de Dios, lo que Dios dice. Eso es glorificarle a Él. En 1 Samuel capítulo 15 leemos todo lo que ocurrió luego en el verso 10 y 11, donde Dios rechaza al rey Saúl. Y dice así: y vino palabra de Jehová, Dios, a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Así lo dice Dios al profeta Samuel. Le dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel, porque no me está siguiendo, no me está obedeciendo. Yo lo he puesto como rey para que me glorifique y para que me obedezca, mas no ha cumplido mis palabras. Samuel está también triste. Samuel intercede por el rey Saúl. Samuel se encuentra con el rey Saúl y le confronta y le enfrenta. Y dice en el versículo 13 de este capítulo: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, eso es sorprendente. ¿Qué le dice Saúl? Que no había cumplido el mandato de Dios al profeta Samuel. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Wow! Si uno escucha eso, ¡wow! Qué frase más elogiante, ¿verdad? Qué frase más religiosa y espiritual. He cumplido la palabra de Dios, le he obedecido todo. Sin embargo, Saúl le confronta. ¿Y qué estoy escuchando ahí? Estaban ahí las ovejas y las vacas haciendo sus sonidos. Creo que las vacas hacen bramidos, ¿verdad? Entonces,
Y ahí Samuel lo confronta, dice, no, no es verdad. ¿Para qué me vienes aquí hablando de bendiciones y, le he cumplido todo? Mentira, no has cumplido la palabra de Dios. Y eso dice en el versículo 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, yo sí he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Qué dijo Dios a Saúl que debía hacer con el rey? Debía matarlo. Pero ¿qué ha hecho Saúl? Lo ha traído ahí al pueblo de Israel. Lo he guardado su vida. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ahora le echa la culpa al pueblo. Mira, cómo son los gobernantes, ¿verdad? Cómo son los reyes, cómo son presidentes a veces, ¿no? Echando la culpa al pueblo cuando ellos son responsables, ¿no? Entonces, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y de vacas, las primicias del anatema, para ofrecer, ¿para qué? Para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué es esto? Dios había dicho, maten y destruyan esos animales. ¿Y qué dice aquí este rey Saúl juntamente con el pueblo? No, lo más gordo lo vamos a mantenerlo vivo y más bien lo sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué glorifica a Dios realmente? ¿Esos sacrificios, esas dádivas, esto lo más gordo lo vamos a dar para Dios? ¿O obedecer a Dios es glorificar a Dios? La palabra de Dios aquí es muy contundente. Y aquí vienen las palabras más conocidas tal vez de Samuel, donde él establece con toda claridad, no es así. No es glorificar a Dios a tu manera, no es por tu buena voluntad, no es con tu buenismo que tú quieres ser más bueno que Dios. Tú no puedes ser más bueno que Dios. Nosotros para glorificar a Dios debemos obedecerle tal cual lo que Él dice. Y dice en 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es más importante las dádivas y el sacrificio que realizamos y dicen, para Dios. ¿O es más importante obedecer las palabras de Dios? Y dice y establece Samuel con toda claridad, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. El hacer caso a la palabra de Dios, en vivir y en hacer lo que Dios dice en su palabra, eso es más importante. Y dice, y el prestar atención a las palabras de Dios que la grosura de los carneros. Y dice algo para aumentar todavía, porque como pecado de adivinación es la rebelión. No podemos decir, pero no es tan grave como la idolatría, como la brujería. Claro, no he obedecido así. Y Samuel dice, es igualmente malo, es igualmente pecado, como la adivinación, como la brujería, como la hechicería, es la rebelión. Es lo mismo, dice Samuel. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad de, no, yo he hecho, ay, bendito Dios. No es así, dice Samuel. No es así, dice la palabra de Dios. No es a tu manera el glorificar a Dios. No es a la manera de la humanidad y de los religiosos de cómo glorificar a Dios. Es a través de la palabra de Dios. Es a través de lo que Dios ha establecido de cómo glorificar a Dios. Cuando el hombre busca su propia gloria, entonces no puede encontrar la gloria de Dios. Si el hombre quiere buscar la gloria de Dios, pero al final solamente realiza su propia gloria, solamente Él es reconocido, entonces no está glorificando a Dios. Y hay muchos hombres que en vez de buscar la gloria de Dios, buscan la gloria de los hombres o de sí mismo. Glorificar a Dios, insisto, no es a nuestra manera. Glorificar a Dios es a la manera de Dios, lo que Dios dice. Para Dios haces lo que le glorifica es en obediencia.
Dios es glorificado cuando le obedecemos. ¿Por qué Jesucristo realmente podía decir, yo te he glorificado en la tierra? Porque ha obedecido estrictamente y claramente cada palabra de Dios su Padre. Glorificar a Dios es solo de una manera, la de Dios, no la tuya, no la mía. Es la manera de Dios de cómo glorificarla a Él. En Romanos capítulo 1, verso 21 dice, donde realmente habla la esencia del pecado y la búsqueda de glorificar a Dios a la manera del hombre. Cuando el hombre quiere glorificar a Dios, Pablo dice, eso es cambiar la gloria de Dios. Si el hombre quiere glorificar a Dios a su manera, entonces está cambiando la gloria. Dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, mira lo que está diciendo Pablo, son personas que de alguna manera han conocido cosas de Dios, mas no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Es más, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué existen esas religiones? ¿Por qué existen de repente tantas maneras, ¿no? A veces dicen, hay muchas maneras de glorificar a Dios. No, hay una sola manera de glorificar a Dios. Es la manera de Dios. No hay muchas maneras de glorificar a Dios. Hay una sola, es la que Dios ha establecido. ¿Y cuál ha establecido Dios? La esencia de glorificar a Dios. La esencia de glorificar a Dios. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es donde realmente tú y yo podemos de verdad glorificar a Dios sin equivocarnos? En Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice estas tremendas palabras, que es la esencia del reino de Dios, es la esencia también de cómo podemos nosotros glorificar a Dios y llegar realmente al propósito de nuestras vidas. Dice en el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo. Después de morir, Él resucitó, entonces lo exaltó Dios el Padre a Jesucristo hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué propósito? Para gloria de Dios el Padre. ¿Cuál es la esencia de glorificar a Dios? Es reconocer y es confesar, es obedecer y es someternos al señorío de Jesucristo. Es confesar, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador, mi Señor, el que manda en mi vida, al quien yo quiero conocerle, al quien yo quiero seguirle. Él es mi Señor. Eso es la esencia de glorificar a Dios el Padre. ¿Quieres glorificar a Dios el Padre? Tienes que inundarte en el señorío de Cristo. Tienes que reconocer y confesar y conocer a Jesucristo como el Señor de tu vida y que tú dependes de Él y tú quieres seguirle a Él y quieres aprender de Él. Quieres glorificar a Dios, conoce a Jesús como tu Señor, conoce a Jesús como tu Rey y síguele así y realmente busca obedecerle a Jesucristo. Glorificar a Dios está absolutamente vinculado con el señorío de Jesucristo. No podemos poner a un lado el señorío de Jesucristo y hablar de glorificar a Dios, cuando eso es lo más importante, lo más contundente, lo más fundamental. Está vinculado el señorío de Jesucristo, de confesar a Jesús como mi Señor y mi Rey, y de someterme y de sujetarme a Él y de seguirle y obedecerle, está vinculado totalmente con glorificar a Dios el Padre.
Está vinculado totalmente a la obediencia y sumisión al gobierno y señorío de Jesucristo. En otras palabras, no puedes ni pensar en cómo glorificar a Dios si Jesucristo no es tu Rey y tu Señor, y que realmente quieres aprender de Él y quieres seguirle a Él, lo que Él enseña en sus enseñanzas, en su palabra. En 1 Corintios capítulo 10, versos 31 y 32, dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, todo lo que el hombre pueda realizar o pueda hacer, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, toda nuestra existencia en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, debemos enfocarnos en glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Como hemos observado, es conocer, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, y es aprender el mensaje de su reino, es aprender qué es lo que Él manda, es preguntar: Señor, ¿qué mandas en mi vida? Voy a buscar, voy a leer, voy a entender las palabras de Jesucristo y las voy a ejecutar en mi vida y las voy a enseñar a los demás. Y dice Pablo: no seáis tropiezo, porque si no buscamos glorificar a Dios a través del señorío de Jesucristo, entonces seríamos tropiezos, así como el rey Saúl. Por eso Dios lo rechazó como rey y se escogió otro rey, que el siguiente era el rey David, ¿verdad? ¿Por qué lo rechazó? Porque no glorificó a Dios. No hizo lo más importante que debía hacerlo. Por eso Saúl llegó a ser un tropiezo. Y por eso Dios lo rechazó. Aunque Samuel había estado intercediendo y todavía orando en el templo con Saúl, pero Dios ya lo había rechazado. Samuel, yo no sé, yo no quiero juzgarlo, ¿no? Pero pareciera como que era un poquito más bueno que Dios, o quería ser un poco más bueno que Dios, ¿no? Saúl le decía: oye, ¿podemos orar juntos? Y Samuel: bueno, ya iremos, ¿no? Entonces oraron ahí juntos. Cuando Dios ya lo había rechazado, y al día siguiente, bueno, no sé si el día siguiente, pero ya en el siguiente tiempo, o el siguiente capítulo, eso quiere decir, en el siguiente capítulo de 1 Samuel 16, ya Dios ya escogió a David como su próximo rey, ¿verdad? Entonces, Saúl llegó a ser un tropiezo, porque no glorificó a Dios. Hemos hablado bastante, bueno, no bastante, ¿no? Pero algunas cosas hemos extraído del libro de Eclesiastés, donde tiene una contundente enseñanza: toda la vida es vanidad. En Eclesiastés capítulo 12, sin embargo, hace un giro sorprendente. ¿Qué cosa no es vanidad? ¿Hay algo en la vida del ser humano que podría ser que no sea vanidad? Y eso justamente dice el maestro que escribió, seguramente el rey Salomón había escrito Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13 y 14, voy a dar lectura, y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si la vida entera del hombre es vanidad, ¿cómo podría el hombre glorificar a Dios? La única forma, según Eclesiastés, es temer a Dios, respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Reconocer que Jesucristo es mi Señor, conocerle a Él, conocerle sus palabras, sus enseñanzas y obedecerlas. Eso es glorificar a Dios. Eso es nuestro proceso, eso es nuestro camino para poder glorificar a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y eso es verdad. Aún en el Nuevo Testamento a veces pensamos, no, pero nosotros ya somos cristianos, ya no nos va a juzgar Dios. Todos vamos a comparecer, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo, y toda obra, sea buena o sea mala, será juzgada por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, enfoquemos nuestro corazón, enfoquemos nuestras vidas, empecemos realmente a pensar, a sentir, a ver la vida. Yo quiero glorificar a Dios.
Y la única manera es someterme al señorío de Cristo, a sus palabras, respetar a Dios y conocer sus mandatos y obedecer sus mandatos. ¿Dónde los encontramos, sus mandatos? Para eso tenemos la palabra de Dios. Para eso tenemos la Biblia, donde nosotros podemos encontrar realmente toda palabra de Dios es inspirada por Él, por el Espíritu Santo, para justamente enseñarnos cómo poder glorificar a Dios. Tendremos que leer mucho la palabra de Dios, tendremos que estudiar las Escrituras, tenemos que creer las Escrituras y vivirlas y obedecerlas. Amén. Así finalizamos. Voy a finalizar nuevamente con estas palabras de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el deber del hombre: glorificar a Dios, temer a Dios, obedecer sus mandamientos. Amén. Sean muy bendecidos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima. Amén.